La ceremonia fue impecable. Banderas ondeando, gente vitoreando, veteranos de pie, orgullosos, en perfecta formación. Entonces apareció ella. Una niña pequeña de no más de 8 años se acercó a la multitud. No sonrió, no aplaudió, simplemente miró fijamente a un hombre uniformado, un veterano condecorado, y entonces levantó la mano. Un gesto pequeño y extraño, rápido, preciso, fácil de pasar por alto, pero él lo vio. En ese instante, el rostro del veterano cambió. Bajó el saludo, movió las botas y se salió de la fila, rápido. Se escucharon jadeos a su alrededor. Rompió el protocolo delante de todos. ¿Por qué? ¿Qué significaba la señal silenciosa de esa niña? ¿Y por qué aterrorizó a un hombre que había visto la guerra? Antes de que descubramos la verdad, suscríbete y comenta desde dónde lo estás viendo, porque esta historia solo se profundiza. Era una radiante tarde de otoño. La plaza del pueblo bullía de risas, música y el ondear de las banderas. Los niños corrían de un lado a otro, los vendedores repartían bocadillos y las familias se reunían para honrar a sus héroes locales. Entre las filas de veteranos se encontraba Thomas Blake, un ranger retirado del ejército. 15 años de servicio habían agudizado sus instintos más que la mayoría. Afganistán, Irak, misiones encubiertas. Lo había vivido todo. Incluso ahora, vestido de civil y con el pelo canoso, observaba a cada multitud como si fuera un campo de batalla. Pero hoy no era un campo de batalla. Al menos, no se suponía que lo fuera. Cuando el alcalde comenzó su discurso, la mirada de Thomas se desvió hacia el borde de la multitud. Algo raro le rondaba la cabeza, una punzada en el estómago, como no la había sentido desde el combate. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña estaba sola cerca del fondo, pálida, descalza. Su vestido le quedaba pequeño y sus brazos eran delgados, demasiado delgados. No parecía tener más de 8 años, pero sus ojos no eran los de una niña. Estaban cansados, vigilantes, asustados. Entonces Thomas notó algo más, un hombre, de pie justo detrás de ella, rígido, controlador. Una mano la agarraba del hombro con demasiada fuerza, la otra aferraba su mochila, y solo por un segundo, la niña cruzó la mirada con la de Thomas. Entonces llegó la señal, rápida, deliberada. A Thomas se le heló la sangre. Había visto ese gesto una vez, solo una vez, en un campo de prisioneros de guerra en el extranjero. Un grito silencioso de auxilio. Thomas no se movió al principio. Sus ojos permanecieron fijos en la niña. Ella bajó la mano rápidamente, casi como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enviar un mensaje que activaría todas las alarmas en su mente. Pero Thomas sabía que no era así. Conocía esa señal. Se la había enseñado a niños locales en el extranjero durante operaciones de rescate conjuntas. Una forma de decir en silencio, «Ayúdenme». El hombre detrás de ella se movió, como si percibiera la atención. Se inclinó y le susurró algo al oído. Su cuerpo se estremeció, solo un poco, suficiente. Thomas la observaba atentamente. El hombre mantenía la mano sobre su hombro, con el pulgar presionando profundamente en la piel. Posesivo, controlador. Ella no habló, no lloró, pero tampoco parpadeó. Thomas apretó los puños. La ceremonia continuó. Un coro de niños cantó una canción patriótica y la multitud aplaudió, ajena a todo. Pero la mente de Thomas no estaba allí. Estaba de vuelta en los callejones polvorientos donde los niños desaparecían ante las narices de los soldados. Donde los monstruos no llevaban uniforme, sino sonrisas. Una mujer cercana le dio un codazo a su esposo, susurrando,
Ese hombre parece mal agarrado. Yo también lo vi, murmuró el esposo. ¿Deberíamos decir algo? Pero no lo hicieron. La gente rara vez lo hacía. Thomas avanzó un poco, con la mirada baja, leyéndolo todo. La mochila de la chica tenía una etiqueta. No coincidía con el nombre de la pulsera que llevaba, un pequeño detalle que la mayoría pasaría por alto. Thomas Number. Entonces llegó el moretón. Cuando la chica se movió para ajustarse la manga, lo vio. Un moretón oscuro y desvanecido en la parte superior del brazo, del tamaño de un pulgar, con forma de dedo. Y fue entonces cuando lo volvió a hacer. Puño cerrado, luego abierto, luego presionado contra su propia palma, deliberado, programado, casi mecánico, una señal. Estaba pidiendo ayuda. Otra vez. El hombre giró la cabeza ligeramente hacia ella, en voz baja pero cortante. Para, siseó, o empeorará cuando lleguemos a casa. Thomas no dudó. Se salió de la línea. Ya no era un hombre en una ceremonia. Era un soldado en una misión, y esta vez el campo de batalla se ocultaba a plena vista. Thomas había sido entrenado para evaluar, no para suponer, pero ya no había lugar a dudas. Esa niña había usado la señal universal de socorro 2 veces. Sus moretones no eran rasguños de juegos, eran deliberados, y el hombre detrás de ella, había algo en su fría quietud, en su agarre controlador, que le decía a Thomas que no era solo un padre autoritario, era algo más siniestro, y esa niña no tenía a nadie, ni madre ni familia cerca, ni una mano que tomar salvo la suya. Thomas respiró por última vez. Entonces se movió, no con vacilación, sino con determinación. Bajó del escenario pasando la fila de veteranos que saludaban. La gente se giró. Algunos aplaudieron pensando que era parte del espectáculo, pero sus ojos estaban fijos en él. Se dirigía directamente hacia el hombre. «¡Oye!», component placement, gritó Thomas fuerte y seco. El hombre se sobresaltó, la chica se quedó paralizada. «Vi tu mano en su hombro, suéltala». La multitud se quedó en silencio. La música se detuvo. Toda la atención se centró en ella. El hombre esbozó una sonrisa burlona, una sonrisa tenue y torcida. «Creo que te equivocas, viejo. Es mi sobrina». Thomas no parpadeó. ¿Ese es su nombre en su pulsera? El hombre bajó la mirada, solo por un segundo, una grieta en su máscara. «Te hice una pregunta». La gente observaba ahora. Teléfonos alzados, murmullos que se extendían como fuego. El hombre apretó con más fuerza el brazo de la chica. Ella hizo una mueca, casi imperceptiblemente. Thomas se acercó. «Solo voy a preguntarte una vez más», dijo en voz baja, controlada. «Suéltala». Entonces el hombre cometió su error. Empujó a la chica detrás de él y metió la mano en su abrigo, rápido. Thomas reaccionó por instinto. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia, agarrando la muñeca del hombre antes de que pudiera sacar lo que fuera que estuviera buscando. La multitud se quedó sin aliento. Hubo un forcejeo breve y brutal. Thomas retorció el brazo hacia atrás, usando puntos de presión, manteniendo a la niña protegida tras él. El hombre gruñó, intentando darle un codazo, pero Thomas se agachó, le dio una patada lateral en la rodilla y lo derribó con fuerza al suelo. Un pequeño objeto, un cuchillo, cayó al pavimento. La niña retrocedió, temblando. Las exclamaciones se convirtieron en vítores. Varias personas corrieron hacia adelante. Alguien llamó a la policía. Thomas no lo soltó hasta que el hombre estuvo inmovilizado, las manos a la espalda, la cara en el suelo, los ojos llenos de furia. La niña se quedó allí, en silencio, hasta que Thomas se giró hacia ella,
se arrodilló y le dijo con dulzura: «Ya estás a salvo». No habló. Ella solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y se inclinó para abrazarlo. Y por primera vez en años, Thomas sintió que el peso de la guerra se le quitaba de encima, reemplazado por algo más: propósito. Las sirenas llegaron minutos después. Los agentes de policía irrumpieron en la plaza, separando rápidamente a la multitud y esposando al hombre sin dudarlo. Al registrarlo, encontraron identificaciones falsas, un teléfono prepago y una segunda cuchilla, más pequeña, escondida en su bota. Los agentes intercambiaron miradas tensas. Thomas tenía razón, peligrosamente, pero nada de eso le importaba en ese momento. Se arrodilló junto a la chica, envolviendo su abrigo sobre sus delgados hombros, mientras ella temblaba con la brisa. Sus pequeñas manos se aferraron a los bordes como una armadura. No había dicho ni una palabra, pero sus ojos, ya no abiertos por el miedo, se encontraron con los de él, con algo frágil pero floreciente. Confianza. Estaba a salvo. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Ya no tienes que hacer señales». El oficial a su lado se arrodilló y habló en voz baja. «Hemos puesto alertas. Creemos saber quién es. Podría llamarse Emily. Se presentó una denuncia por desaparición hace 2 semanas. Los padres la han estado buscando, sin parar». Pasaron los minutos. Alguien le entregó a la niña una botella de agua. La tomó con ambas manos, todavía en silencio. Y entonces una voz irrumpió entre la multitud. «¿Emily?» Una mujer. Sin aliento, pálida, corría con el pánico y la esperanza pintados en su rostro. «Emily». La niña levantó la cabeza de golpe. Se puso de pie lentamente, parpadeando, como si no estuviera segura de si esto era real. La mujer se desplomó de rodillas, con los brazos abiertos. Y finalmente, la niña corrió. Directa a los brazos de su madre, la multitud estalló. Vítores, aplausos, incluso lágrimas de desconocidos que solo habían venido a ver un desfile. Thomas retrocedió, observando cómo se desarrollaba la reunión. Sintió un crujido en el pecho, algo cálido. Más tarde, al despejarse la plaza, un joven oficial se le acercó. «Tienes suerte», dijo con una media sonrisa. «Técnicamente salirte de la fila así, romper la formación, podría haberte metido en problemas». Thomas soltó una risita cansada. «He visto peores consecuencias». «Hiciste algo bueno», dijo el oficial. «No solo la salvaste, probablemente también salvaste a otros. Tipos como él no se conforman con uno». Thomas asintió, observando a la niña, ahora envuelta en una manta, sentada junto a su madre. Por primera vez desde que la vio, sonreía. Una sonrisa pequeña y cansada, pero real. Mientras se preparaban para irse, Emily regresó con él. En la mano sostenía un papel doblado. «Yo dibujé esto», dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Thomas lo tomó con cuidado y lo desdobló. Un dibujo a crayón. Un hombre uniformado con una medalla en el pecho, de pie junto a una niña pequeña que le tomaba de la mano. En una esquina, unas letras temblorosas deletreaban: «Gracias por recibirme». Se le hizo un nudo en la garganta. No pudo hablar, solo asintió. Mientras el sol se ponía en el horizonte y los últimos de la multitud abandonaban la plaza, Thomas permaneció allí un momento más, quieto, en silencio, sosteniendo el dibujo de una niña entre sus manos callosas. Había salvado vidas antes, había llevado medallas, había sido considerado un héroe, pero nada había significado más que esto. Esta historia nos recuerda que, a veces, las señales más pequeñas pueden significar mucho. Una señal sutil que muchos pasan desapercibidas
puede ser una silenciosa súplica de ayuda, pero se necesita valentía y conciencia para reconocer esas señales y aún más valentía para actuar en consecuencia. Thomas no solo vio a una niña en problemas, eligió escuchar sus instintos y romper las reglas para proteger una vida. Esa decisión lo cambió todo, no solo para Emily, sino para todos los que lo observaban. ¿Y tú, en un mundo lleno de distracciones, notarías las señales silenciosas? ¿Tendrías el valor de intervenir, incluso si eso significa romper el protocolo? Recuerda, solo se necesita una persona para marcar la diferencia. Un momento de atención, un acto de valentía. ¿Podrías ser tú esa persona? Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Cada clic nos ayuda a dar a conocer más historias impactantes como esta. Historias que nos recuerdan la importancia de prestar atención y cuidar. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que pueda inspirarte a ti o a un ser querido. Y por favor, comparte este video con tus amigos, familiares y comunidad. Las señales silenciosas de angustia suelen ser invisibles, pero si más personas saben qué buscar, se pueden salvar más vidas. La valentía de esta niña al pedir ayuda y la valentía de Thomas al actuar nos recuerdan que los héroes son muy diversos. No te pierdas nuestra próxima historia, que se publicará pronto. Otra historia inolvidable llena de corazón, esperanza y lecciones que todos necesitamos. Gracias por ver y formar parte de esta comunidad. Juntos podemos marcar la diferencia.